Bienvenidos una vez más a este curso de inteligencia artificial generativa en las aulas. Un curso en el que estamos abordando 5 interrogantes que todo educador debe conocer en este momento. Hemos ya en este instante hemos pasado por analizar 4 preguntas claves. Hemos acercado a comprender qué es la inteligencia artificial generativa. Hemos visto para qué podemos utilizarla en educación, qué funcionalidades podría tener en el sector educativo. Hemos analizado y comprendido cómo hacer un prompt, cómo generar la interacción humano-máquina relacionada con la inteligencia artificial generativa. Es un elemento que nos parece clave, una de las preguntas claves a resolver. Y hemos visto una taxonomía que hemos creado especialmente para este curso y que le permite a los educadores poder tener acceso con facilidad, con rapidez a las principales herramientas que hoy están disponibles. Algo extremadamente importante en un mundo donde hoy las herramientas de inteligencia artificial generativa rebasan los varios miles. Los últimos análisis estaban ya pasando de las 4.000 herramientas identificadas en varias de las clasificaciones que se han ido haciendo. Y, por tanto, con todo eso en la mano, tenemos que descubrir, que entender cómo podemos implementarlo en las aulas. Porque lo que sí nos parece bastante claro, o sea, cómo implementar la inteligencia artificial generativa en nuestras clases, y lo que sí parece bastante claro a esta altura es que los educadores estamos más o menos como la educadora que aparece en esta lámina de pantalla. Es lámina que, como todas las que hemos estado usando durante el curso, las hemos generado, todo lo hemos estado generando mediante inteligencia artificial generativa. Con profundas interrogantes, debatiéndose qué herramientas emplear, cómo hacerlo, cómo ha de ser esa nueva didáctica que estemos desarrollando. De eso vamos a hablar en esta microclase, pero lo vamos a hacer de un modo muy somero, solo haciendo un enunciado de algunas de las que nos parecen recomendaciones claves para implementarlo en el aula, y cada uno de ustedes en el folleto que le hemos entregado como parte del curso podrá profundizar en la explicación y en algunos detalles y pasos didácticos cómo hacerlo. Lo llevamos de esta manera con el objetivo de no hacer muy larga este encuentro y que sirva más como un rompehielo o como un espacio para podernos acercar a las claves fundamentales. Bueno, ahí se nos aparece unas primeras recomendaciones claves necesarias, y es lo que está relacionado primero con la selección de la herramienta adecuada. O sea, lo fundamental, casi lo fundamental para empezar, es que hay que saber qué herramienta es la adecuada para cada caso. En el folleto damos los detalles bien de cómo usted puede elegir la herramienta adecuada, pero para elegir la herramienta adecuada lo fundamental es que usted se haga un grupo de preguntas relacionadas con qué contenido es el que usted va a trabajar, qué potencialidades y limitaciones tiene la herramienta en cuestión. Recuerden que en el folleto hemos presentado una matriz DAFO donde analizamos a partir del desarrollo actual, el desarrollo que tiene en este momento en que estamos grabando este curso, en que las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que tiene la herramienta de inteligencia artificial que hoy están disponibles. Eso va cambiando sistemáticamente y es posible que en unos meses eso que ahí hemos dicho quede totalmente obsoleto. De hecho, sí será, porque se ha ido moviendo con mucha rapidez y no se ha logrado aún una suficiente estabilidad en el desarrollo de estas herramientas. Un elemento también muy relacionado con esto es que garanticemos la usabilidad de las mismas. O sea, tenemos que emplear herramientas que
podamos usar nosotros, si son herramientas que vamos a usar solo como docentes o si las vamos a usar en el aula, herramientas que puedan emplear nuestros estudiantes. Y hay que buscar las estrategias didácticas para que ya sea de manera individual o en equipos haya acceso a la herramienta que estaríamos empleando. Por ahí parte todo. O sea, esa es la clave inicial y las primeras recomendaciones vienen por ahí de cómo poder hacerlo. Ahora bien, hay un elemento también muy importante en este caso, que es cómo que debemos aprender a emplear las herramientas de inteligencia artificial solo como un asistente. Quien intente emplear las herramientas de inteligencia artificial como la solución mágica que viene a resolver todos los problemas, está haciendo un mal uso de la herramienta y, como veremos posteriormente, está siendo víctima, será víctima casi seguro de los múltiples sesgos que tiene la inteligencia artificial generativa, al menos en la actualidad. Por lo tanto, hay que emplearla solo como un asistente. Digamos, si usted mira la imagen que ve en pantalla, donde hay una maestra que está viendo las herramientas precisamente como asistente, nosotros para crearlo elaboramos un prompt. Ese prompt no lo creamos nosotros, sino que se lo dimos a una herramienta generadora de prompt para que generara el prompt. Eso sí, le dimos cuál era la estética que queríamos lograr. Queríamos lograr unas imágenes que fueran arte pop, con figuras humanas que estuvieran más moviéndose en el tono de la silueta, y queríamos que ese fuera un poco el estilo que estuviéramos logrando. Bien, cuando se lo dimos a la herramienta y la herramienta generó el prompt, ese prompt que creó, nosotros lo modificamos, no lo aceptamos tal cual. Lo fuimos construyendo y obtuvimos la imagen. Cuando la imagen que obtuvimos no fue la que queríamos, volvimos a reelaborar el prompt y eso lo hicimos varias veces hasta lograr esta imagen. Por lo tanto, a eso nos referimos cuando hablamos de usarla como un asistente. Imagínense que usted va a evaluar a estudiantes y que confíe ciegamente. Cuando estábamos viendo las utilidades, pues recuerdo que le poníamos el ejemplo de un profesor de español que va a evaluar las redacciones de los estudiantes. No significa que usted no va a revisar las redacciones. Usted tiene que revisarlas y tiene que además revisar lo que la inteligencia artificial le propone. Pero la inteligencia artificial generativa le ahorra tiempo, le optimiza el trabajo en muchos casos. Bueno, hay una recomendación extremadamente importante que es la de proteger la identidad de nuestros estudiantes. Cuando vamos a elaborar prompt, ya sea para elaborar planes de clases, para hacer rutas de aprendizaje personalizadas, para desarrollar diferentes actividades que vayamos a diseñar, tenemos que, antes de hacerlo, anonimizar los datos que vamos a emplear. Usted nunca puede decir, elabore, digamos que estemos creando un prompt y que le digamos a la inteligencia artificial, a cualquiera de las herramientas, y le digamos, eres un profesor de secundaria básica que imparte la asignatura de química. Usted haga una ruta de aprendizaje personalizada para el estudiante Diosvani Ortega, de 9º grado, que tiene las siguientes dificultades. Si usted hace eso, usted está violando los datos del estudiante. En este caso, usted puede hacer el prompt idéntico, pero dice, para el estudiante Juan Pérez, cambió los datos del estudiante, del docente, del estudiante en cuestión, cambió sus datos y los está anonimizando. Es importante que siempre protejamos la identidad de nuestros estudiantes, pero también la nuestra. Hay que protegernos mucho de cómo manejamos la herramienta. Y aquí esto es un elemento casi clave. Y hay que aprender a aprovechar a nuestro favor los sesgos de la inteligencia artificial generativa en aquellos dominios que somos expertos. La inteligencia artificial generativa, cuando usted en un dominio en el que usted no es experto, le pide información, usted tiene que ser consciente que esa información puede estar sesgada o puede estar siendo víctima de lo que se conoce como las alucinaciones de la inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales alucinan porque en algunos casos uno le pregunta algo y el análisis que hace de la información que dispone, con los parámetros que dispone, le puede devolver algo que no es exactamente así. Ocurre muchísimo. Imaginen, porque las inteligencias artificiales aún hoy son como unos niños pequeños a los cuales usted le pide y ella le da información, pero sí, o más bien es como esa vecina curiosa que todos tenemos,
que le preguntas, oye, ¿has visto a Juan? Y te dice, no lo ha visto, pero te dice, ah, sí, sí, lo vi salir por la mañana. ¿Y con quién iba? ¿Iba con la esposa? Sí, sí, iba con la esposa. Y te generó una alucinación. En Cuba usamos otros nombres para eso, pero por ahí se mueve la idea. La inteligencia generativa hace exactamente lo mismo en muchos casos. Pero en aquellos dominios donde somos expertos, nosotros tenemos la posibilidad de ese sesgo o esa alucinación que genera, usarla para ayudar con actividades, determinadas actividades, a que nuestros estudiantes desarrollen pensamiento crítico con respecto a lo que la inteligencia le ha propuesto. De manera tal que le vayamos desarrollando en ellos las habilidades de pensamiento crítico, de análisis crítico ante lo que nos rodea en el mundo. Y es una habilidad muy importante. Así que aprovechar los sesgos está muy bien. Lo que tenemos que saber usar y sobre todo saber que la inteligencia artificial generativa la usamos de un modo en aquellos dominios donde no somos expertos, más bien para explorar, para obtener una primera aproximación, y solo en los dominios donde somos expertos es donde entonces le pedimos elementos más profundos, porque tendríamos entonces nosotros la posibilidad de usarla explotarla como un verdadero asistente y no como una persona que hace el trabajo por nosotros. Bueno, las rutas de aprendizaje personalizada es de las cosas que a mí me tiene maravillado en el día a día hacer con mis estudiantes. Porque en experiencias recientes que hemos hecho, da la posibilidad de el enfoque vygotsquiano de tratar de tener un diagnóstico del estado actual del desarrollo de un estudiante y poder hacer proyecciones de su verdadero desarrollo potencial y de qué modo trabajar la zona de desarrollo próximo, es algo precioso, pero que en la práctica pedagógica mayoritariamente suele quedar más en la literatura científica que en la práctica de las aulas. Porque cuando usted tiene varios grupos con muchos estudiantes, es muy difícil poder hacer eso personalizado para cada estudiante. Auxiliándonos de la inteligencia artificial generativa como asistente, lo podemos hacer. Y en el folleto, no voy a detenerme en eso aquí ahora, en el folleto damos una metodología de cómo hacerlo, incluso unas ideas de parámetros que podemos emplear en los prompts para poderlo generar. Pero ese logro de rutas de aprendizaje, diversidad y donde los estudiantes tengan un sentido de pensamiento crítico, quizás la imagen da estudiantes que van guiándose, pero esos estudiantes se van guiando con un sentido crítico, con una reflexión en cada momento. Hay un elemento también básico, otras recomendaciones importantes que están asociadas a lo que hemos dicho, es cómo vamos generando preguntas heurísticas para aprender a partir del mismo ejercicio de ese pensamiento crítico y cómo vamos promoviendo en los estudiantes este cuestionamiento a partir de diferentes maneras de cómo preguntar, de cómo verlo. Pongamos como lo que poníamos con el caso a veces cuando hay sesgos, ¿no? Con lo que nos debemos mover. Hay muchas otras recomendaciones que movernos, sobre todo en el tema de la evaluación. Hoy no tiene sentido que evaluemos a nuestros estudiantes haciéndole preguntas básicas que la inteligencia artificial generativa puede responder directamente. Hoy tenemos que obtener diferentes maneras de usar la inteligencia artificial. O la usamos para obtener recomendaciones de preguntas, en cuyo caso tenemos que tratar que los estudiantes, cuando vayan a resolver esas preguntas, no accedan a la inteligencia artificial generativa, a ninguna de sus herramientas. O llevamos la inteligencia artificial generativa hasta el momento de fallo y generamos preguntas que ella no es capaz de desarrollar aún o de encontrar una solución adecuada, y ahí estaríamos generando sobre todo para educación basada en proyectos, basada en problemas, en retos bien elaborados, para que los estudiantes entonces tengan que, mediante la investigación, obtener las respuestas. O sencillamente generamos nosotros las preguntas bien elaboradas con diferentes niveles de complejidad, y dejamos que los estudiantes puedan usar la inteligencia artificial generativa para obtener respuestas. Hay múltiples variantes, hay múltiples maneras de hacerlo, pero lo importante es que seamos conscientes que estas herramientas han llegado, forman parte de una enorme revolución cultural y cognitiva, y que hoy nuestros estudiantes, lo querramos o no,
acceden y emplean estas herramientas. Está en manos de nosotros como docentes ir desarrollando la didáctica que nos permita aplicarlas en las aulas de un modo verdaderamente crítico, transformador y no como una simple inserción de las tecnologías en las aulas, lo cual no es ni remotamente el camino que deberíamos seguir. Pero todo esto son elementos que ustedes podrán profundizar en los materiales que les hemos entregado y sobre todo en las comunidades de práctica que creo que debemos ir creando alrededor de este curso para poder avanzar en próximas sesiones. En un próximo encuentro vamos a hacer un cierre de algunos sesgos que se muestran en la inteligencia artificial generativa y qué deberíamos hacer de cara al futuro los educadores. Muchas gracias. Nos estamos viendo.